Dios mío, no sé. Toca ese y toca el de al lado. Ah, ¿La no, aorta no, no, qué no. viaje tiene? Sí, sí, sí. Sí, esa Izquierdo. sería la aorta ascendente. Muy bien, colócalo. Y de una vez deja el otro con un alfiler azul para que recuerden que eso es una vena. Siempre paralelo a la aorta va viajando la vena cava inferior y precisamente paralelo a la aorta ascendente. Al callado casi no, al callado se le mete es otra. Vamos a ver con quién se relaciona. Este sería el callado aórtico. Sí, exacto. Entonces señala ahora el callado, pero vamos a ir haciendo las preguntas. Primera pregunta. Principalmente, ¿qué irriga la primera porción de la aorta, o sea, el alfiler verde? El corazón El principalmente. corazón. ¿Cuáles son las arterias que salen de ahí? Esas ya las vimos. Las coronarias. Tienen que repasar eso, las coronarias. Señora. Derecha e izquierda. Salen de ahí. Salen hacia los lados. Lo que pasa es que aquí vemos una y no podemos ver cómo lo hace. Toca abrirla para ver cómo lo hace. Pero salen casi al inicio de la aorta ascendente. Entonces, ¿qué irriga? Principalmente el corazón y luego se va a irrigar todos los tejidos. Uno no responde los tejidos, uno responde lo que en el área va a irrigar principalmente. Bien, porque una cosa es decir, función de la irrigación sistémica. Ah, eso sí es irrigar todos los tejidos, su nombre lo dice. Función de la aorta ascendente, pero especifique, irrigar el corazón, que es el componente importante. Bien, callado aórtico, ¿qué irriga? En su orden. Primero, Miembro superior, miembro superior y qué. cabeza y cuello. ¿Y de qué lado? Derecho. Bueno, Entonces depende de la porción. me vas a señalar porque te dije, la primera que sale tiene su nombre y directamente se irriga varias cosas. ¿Cuál es? Me la van a señalar. Señálala tú. No lo sé, profe. Ah, bueno, y la lista que les pasé, ¿por qué no la revisaron? Señálala tú. No lo revisaba tampoco. Bien. Muchachos, pasaron quejas y nos toca también quejarnos nosotros porque estamos pasando una lista con un límite de estructura y no la están siquiera leyendo. Entonces, ¿para qué la hacemos nosotros? Si ya sabemos que no la leen. ¿Profe, sería la carótida? No. ¿No? El tronco brachiocefálico. Por eso dices tú, irriga miembro superior, cráneo y cuello del lado derecho. Te irriga todo eso porque luego sí se divide, pero como rama de la aorta, del callado aórtico, sales como tronco brachiocefálico. ¿Dónde está? Vamos a ver dónde está porque aquí es difícil, pero sería este primero. Y uno luego ve más arriba cómo se divide en dos, uno aquí subiendo y otro que se va hacia el lado. Pero este de acá. Si se acerca, si quieres la pinza puedes salir un poco más. Ya, ¿cómo es? ¿Qué es eso? Pero recuerden que una cosa es donde salió la primera, ¿cómo se llamaba? Que era tronco brachiocefálico. Y otra cosa es cuando ya se divide el tronco brachiocefálico. Pero como rama de la aorta es, hágase ahí, como rama de la aorta, irriga el lado derecho del miembro superior, cuello y cráneo. No se dice cara, porque también irriga también adentro. Entonces tú dices cráneo para generalizar. Bien, segundo componente del callado aórtico, ¿cuál es? La carótida. No. La carótida, ¿qué? Hay que decirlo con izquierda, apellido. Carótida común izquierda. Común izquierda. Hay que decirlo con apellido porque ahí hay diferencias. Y si uno la quisiera buscar, ¿qué buscaría? ¿Para dónde va? Ah, ¿eso? O sea, ¿Para dónde van los que están con el profesor Ballesteros? Para el cuello. para cabeza, cuello. Entonces y- buscas una y lado arteria izquierdo. que vaya para el cuello. Miren aquí la del lado derecho una vez. Y miren aquí la del lado derecho. Hoy sí yo cojo este profe. Ayer me aguanté mucho los feos. Ahí está, es esa. Lo que pasa es que aquí tienes que buscar cuál era. Y mira aquí el tubito. Más que tomar fotos, chicos, fíjense, esto es un orden. Va el 1, va el 2. Dejemos esto aquí para no confundir. Van dos tubos, ¿no? Primer tubo, tronco brachiocefálico. Segundo tubo es el mismo que está acá. Y si yo lo tiro acá, miren que se movió. Carótida común izquierda. ¿Qué irriga? ¿No derecha? Izquierda. Izquierda. Acabamos de decir derecha, hacia el otro lado.
Esto, ya llegó el profe. ¿Listo? Bien, ¿qué irriga? Cuello y cráneo del lado izquierdo. Y el último componente que se suelta del callado aórtico, ¿cuál es? Claro. La subclavia. Esa se esconde mucho, pero uno puede buscarla por acá y tirarla para saber cuál era el tubito, y si no está, pues no, ya le señalo allá. ¿Dónde está? Esta es la vena. Muestra, ya la vi. A ver. Está suelta. La soltaron. Ya la habían dañado. Está acá, ya la vi suelta. Está acá adentro. Ahí están los 3 tubos. En su borde tronco brachiocefálico, que uno tiene que saber, el de la mitad, que es la carótida común izquierda, y el que está más lateral hacia el lado izquierdo, antes de caer la aorta, Sí, más sí, la sí. aorta La descendente, subclavia. sería la subclavia izquierda. Izquierda. Que ese es el apellido ahí. Al tronco no, porque solo hay uno. Sí, solo hay uno. ¿Bien? Listo. ¿Cuál? 2 azules. Ese sí, y acá no, acá ese era este, pero acá lo reventaron. Entonces solo puedo señalarlo allá. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Listo? Vamos a ver de paso regiones para no estar moviéndonos tanto. ¿Qué hay que ver en esta región? Los que están en el cuello. Y veíamos ahorita uno de los componentes que puede salir aquí combinado primero y luego se suelta, o aquí directamente suelto. No importa, los dos se llaman ya carótida común. Ya a nivel del cuello se llaman carótida común. Derecha la que venía del tronco brachiocefálico, izquierda la que viene directamente de la aorta. Hay que tener claro eso. Estas dos van a dividirse. Tú dices, ¿qué hace ella? Por ahora sigues diciendo irriga cuello e irriga cráneo. Pero cuando llegues aquí donde ves que se divide, Carótida externa e interna. en interna y externa. Yo les dije en clase algo especial para reconocer la externa de la La interna. externa es la que tiene como fibritas, como... pues, Fibras no, como, no sé. ramas arteriales o colaterales. Si fibras uno le dice en lo nervioso. Colaterales o ramas arteriales. ¿Cuál ven con ramas? ¿El rosado o el verde? El rosado, mira que ahí se ve una, se ve por acá otra, si yo lo levanto, ¿sí? Y el verde, si tú lo abres más, ves que no tiene nada. ¿Por qué uno tiene ramas y el otro no? Porque yo les dije, el rosado, que es la carótida externa, va a irrigar cuello con la tiroidea superior. No vamos a hablar de esas arterias, no las vamos a ver acá. Ustedes tienen que saber de todos modos que irriga. Tiroidea superior, tiroides, y allá parte de esa zona del cuello. Lingual, o sea, la lengua. Facial, o sea, la cara. ¿Sí? Occipital, o sea, se va para acá atrás. ¿Sí? Temporal, o sea, irriga hacia acá. No tienen que saber las regiones, que ya se las coloqué. Pero tienes que reconocerla también por posición, si no son capaces y no están viendo bien las ramas. En relación de una a la otra, ¿cuál es más anterior? La externa. La externa. Esta no es la posición, ya la coloco bien, así van. Y es más medial, es más anterior y más medial. Y la que es más posterior y más lateral es la interna. Y si le preguntaran función de la interna, Irriga el encéfalo. irriga el área correspondiente. todas las estructuras, bueno, sí, no de cerebro porque solo un 80%. Pero ahí el encéfalo, no necesitamos más, ¿sí? El cerebro también. Comprendan eso, uno ya sabe cuál tiene uno más peligro, que en caso de que se dañe pueda generar un gran accidente, o sea, la interna. Y no sé si recuerdan de la interna, que yo les dije, en la interna existe algo que se llama el seno carotídeo. Cuando ella empieza, ahí donde está el azul, cuando empieza, se suele ver como una bolita que se forma en ella, o sea, se dilata de manera normal. No sé si la alcanzan a ver, es que es difícil. Aquí se ve como redondo hacia acá, ¿sí? Sí. Eso se llama el seno carotídeo, donde está en la carótida interna. ¿Y cuál es su función? Que ahí ustedes encuentran varios tipos de receptores, entre esos los más importantes son los varoreceptores,
que cuando se dilata, cuando se hincha, generan cambios en la frecuencia cardíaca. ¿Y qué hace? Reduce la frecuencia cardíaca. Sirve para modificar la frecuencia cardíaca cuando hay mucha tensión a nivel vascular. ¿Bien? Listo. Quedó claro la parte del cuello hasta ahora en lo arterial. ¿Qué hay que ver en cuello adicionalmente? La parte venosa. Y en el cuello existen dos venas importantes, una superficial y una profunda. ¿Cuál era la superficial? La yugular externa. Y una profunda que sería la yugular interna. Yo les dije en clase, y esto les dije, si la yugular se ve cursando por encima del esternocleidomastoideo, era la externa. Y si está por debajo de él, protegiéndose por él, será la interna. ¿Hay dificultad? No. Recuerden que las arterias, si las tocan y tóquenlas, son más duras que las venas. Háganlo porque si no, no las van a diferenciar luego en el examen. Las arterias son cauchosas porque histológicamente tienen más elastina que las venas. Y eso hace que sean menos elásticas y más endebles. Pero se nota la contextura, que es muy débil, frente a la arteria, que es más fuerte. Y entre más grande, más fuerte es. Eso tiene sus razones fisiológicas que pues en fisiología les debieron de haber contado. Bueno. Bien. Yugular interna y externa, ¿cuál tiene más importancia? No, la interna. ¿Y recuerdan por qué o no? Porque la interna te drena, porque es una vena, drena cara, cerebro, cuello, lengua, o sea, drena casi todo en el cráneo, realmente drena casi todo en el cráneo. ¿Y qué drena la externa? Una pequeña porción de la zona temporooccipital, no más. Entonces a uno se le puede dañar la externa, pero no la interna. Entonces por eso está protegido, por su gran importancia, porque si la perforan, se te produce una hemorragia cerebral, una hemorragia facial y una hemorragia cervical, que sería la del cuello. ¿Bien? ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Entonces pregunta, ¿cuál de esas dos forma la confluencia yugulo-subclavia? La interna, porque es la que más sangre lleva. Entonces hay algo aquí, por favor lo ven, porque es que allá hasta se ve mejor, que está más destapado, pero acá está un poquito cerrado. Donde llega la yugular interna, que es esta, y ves llegando la subclavia, que era esta, esa unión ahí se llama el confluente yugulo-subclavio. Luego encima se va pegando lo que es la externa, pero el confluente se forma principalmente por la interna y por esta de acá, que es la subclavia. ¿Listo? Que llegue esta aquí no es que lo forme, porque ya dije que el flujo dominante es de la interna y de aquí viene el flujo dominante es por la subclavia, que ahorita vemos esa parte. ¿Bien? Solo drena. La externa solo drena. ¿Bien? ¿Y qué se forma del confluente yugulo-subclavio? Vas a ver luego que se forman dos venas, una pues en el lado izquierdo y una en el lado derecho, con cada carótida, con cada yugular interna y subclavia. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Este de acá y este de acá, que una era más larga que la otra, que era más larga cuál, la del lado izquierdo, porque luego cuando desembocan lo hacen es en el lado derecho. Las venas brachiocefálicas, la unión de la confluencia va a formar las venas brachiocefálicas. La derecha, que es corta porque está en ese lado, y la izquierda es larga porque se van a unir para formar la cava en el lado derecho. Bien, entonces recuerden que de la confluencia van a ser luego las venas brachiocefálicas, y esas sí van a ver en ambos lados, que tronco es lo arterial y venas es lo venoso, valga la redundancia.
Bien. Y la unión de las dos venas brachiocefálicas pues forman la cava superior. Entonces finalmente ahí has drenado el miembro superior, el cuello, la cabeza y algo más que es la parte posterior del tórax. La parte posterior del tórax le llega a esta que es la ácigos. Por acá se ve, miren acá. Esa es la ácigos, si la ven acá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la ven, sí? Y esa drena la parte torácica, pero la parte torácica posterior. También hay una parte anterior, pero esa no la vemos. Solo esta que es la ácigos. La ácigos. Ella viene de las venas intercostales, que por ahí están nombradas. Viene una acá, viene otra acá, viene otra acá, viene otra acá. Se pegan hacia la ácigos. ¿Esa vena? Eso es una vena. Y luego mira que esa ácigos se conecta con la cava superior. Mírala acá, es esta de acá. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, también vas a drenar el tórax con la ácigos en la parte posterior del tórax. ¿Qué se forma la ácigo en las venas intercostales posteriores? Y luego esa ácigos termina en la cava superior. Bien. ¿Listo? Vamos a ir ahora hacia miembro superior. Y recuerden que el orden es subclavia, axilar, braquial y luego si se dirige. O sea, primero vemos un tubo largo que se va dividiendo por secciones. No es que se abra, no es que se fragmente, sino que lo divides según la región que esté. Entonces, si tú ves que la vena o la arteria están en la zona detrás de la clavícula, aquí señalo las dos, el rosado y el azul, y aquí es que solo tengo la vena, que ahorita la vi, la arteria está muy feita, esta sería la arteria. Estas dos aquí serían también vena subclavia y arteria subclavia. Bien, ¿sí? Vean. Pero si ya está después, como se ve mejor en ese, ya tú no la llamas subclavia. ¿Cómo se llamaría después de la clavícula? Axilar. Entonces, por ejemplo, aquí parece... Primera costilla también. Sí, pero vamos a hacer una relación que se acuerde. Entonces, uno realmente iría a colocarla así encima de la primera costilla relajada y hasta aquí sería subclavia y luego axilar. Entonces, este pedazo de cemento ya más hacia acá, ¿se soltó? Sí, fue que soltó ahorita. Entonces aquí sería subclavia y aquí ya sería axilar. ¿Sí? Vamos a colocarla en su viaje. Se rompen porque como se separan los brazos, se rompen. Y lo mismo acá. Digamos que la clavícula llega acá. Hasta aquí seguía siendo subclavia, pero aquí ya sería axilar. Aquí está la que yo les decía, que luego dice que ya no se llama axilar, pero este cementico se llama vena axilar. Y si fuera la arteria, pues arteria, es que no tengo la arteria acá, ¿ok? Y aquí está suelta. Bien. Esta se mete acá. Es que esta se llama circunfleja posterior. Yo les dije que hay una que se llama circunfleja posterior, que no se las quería nombrar por tantos nombres, pero cuando tú ves esa arteria que se mete a la axila, que sí les dije, te dice ahí terminó la axilar. Y luego lo que continúa ya sería la braquial. Aquí ves con la arteria ese efecto. También esta es la arteria ya circunfleja posterior. Ahí es vena y acá sería la arteria. Entonces tú hasta aquí, en el tubo que tenías, porque aquí se rompió el resto del tubo, ¿sí? Acá se ve el pedazo del tubo. No, esta es la circunfleja escapular, esa es otra. Pero este tubo ya, aquí este punto para abajo, ya sería la braquial. Entonces es cuestión del lugar donde está. Nosotros la colocamos en su posición y toca que no lo muevan porque luego no saben si era la subclavia o la axilar. La braquial no hay pierde porque la braquial siempre señala normalmente en la mitad donde está el brazo y esa sí no hay pierde. Pero recuerden decir su función, si es vena, drena tal cosa y drena es en un sentido contrario, ¿no? Y si es arteria, irriga tal cosa. Pero por ejemplo, si es la arteria braquial, ¿qué irriga principalmente? Ah, pues el brazo y luego el resto del miembro superior.
Si es la vena, también lo mismo, pero drena, tú dices drena, el brazo y el antebrazo y la mano. Siempre menciono no primero lo que está en el lugar y luego el restante. Aquí lo vuelvo a repetir, aquí dice se irriga brazo, antebrazo y mano, no al revés. Y lo mismo aquí, drena brazo, antebrazo y mano. ¿Bien? Viene luego lo que es la arteria o la vena y se divide en dos. Aquí se dañó la división. Aquí se dañó la división de la vena. Es que las venas son muy suavecitas, se dañan muy fácilmente. Y todo el resto de cadáveres ya se han dañado mucho. Voy a quitar esto porque esto ya le da uno vértigo. ¿Y en qué se divide mientras yo quito los alfileres? Si me los colocan acá ustedes. Acá hay alfileres. ¿Y qué? En radial y Muy bien, en radial ulnar. ¿Cuál es la que es lateral? lateral. Sí, ¿la radial o la ulnar? No, la radial. La radial que va a la antena de la mano, que es el pulgar. Recuerden eso, el rayo conecta con la antena de la mano, para que se acuerden que los rayos tienen antena. Bueno, ya casi no. Y la ulna si vas por dentro. Entonces señálenla ya mientras quito todo eso. Aquí no hay. Eso es un nervio. Yo. Y es el medial. ¿Este dónde es que? Y el nervio radial es otro. Sí. Mira la vena cadera esta. Se la deja ahí. Búscala ya. ¿Y cuál fue? ¿Esta está hacia acá? ¿Está suelta? Esta no está hacia Entonces no sabemos cuál es. Maestro. Posiblemente era la ulnar, por el que aquí se quedó fija. Entonces posiblemente era la ulnar. Pero ya esta vena ya no la preguntamos más después de esto, porque ya confunde. Solo podríamos preguntarla hasta braquial. ¿Bien? Y es más, hay que mirar si era braquial o si era cefálica también, por lo larga. Pero no es cefálica, eso sería basílica. Entonces sí es braquial. O sea, ¿por qué sé que es braquial? ¿Por qué sé que es braquial y no cefálica? Porque si hubiera sido cefálica se hubiera pegado acá. Y es larga que llega hasta acá. Si es larga, pero venía de acá, es porque era de las profundas. No, es porque era de las profundas. Y era de las profundas que no tienen ese viaje de esa manera, sino van metidas bien dentro de los músculos. Entonces, eso me permitió diferenciar. Si estuviera suelta, yo no quedo seguro porque aquí está dañado. Bien, vamos a ver ahorita si ahorita vemos la cefálica y la basílica, que aquí hay alguna de las dos. Bien, viene la braquial y se divide entonces en radial y ulnar. ¿Cuál les dije que irrigaba principalmente el antebrazo? Una de las dos irrigaba principalmente el antebrazo. No, la ulnar, porque la ulnar se ramifica y te irriga tanto la cara anterior como la cara posterior del antebrazo. En cambio la radial solo irriga esta sección nada más. Miren aquí, ahí pueden ver si las levantan un poquito suavemente. Ven ramitas. Y una ramita que va a atravesar la membrana interósea, porque yo les dije que luego irrigaba la parte posterior del antebrazo. Esa arteria no la colocamos en la lista, pero es para que vean cómo irriga la ulnar. La saco un poquito más. Interósea. ¿Dónde está el resto de la arteria? No sé si es esta, es que la sacaron, está suelta. Esto va por acá. Esta sí es la interósea. Tú ves cómo acá irriga, cómo irriga acá, cómo luego esta rama atraviesa para el otro lado, irrigando más que la radial. Sería la radial. Radial y ulnar. Por eso de las radiales de donde se toman gasometrías en este punto, porque como no se ramifica mucho, a la hora de sacar sangre de ella, pues es menos el riesgo de producir algún tipo de flebitis, a diferencia de la otra. Bien, ¿listo? Y al final de la mano, desde la zona vascular arterial, una de las dos te va a formar el arco palmar superficial, que es el que podemos ver. ¿Cuál de las dos lo forma? ¿La ulnar o la radial? La ulnar, muy bien. La radial forma es el profundo que no se puede ver. ¿Cuál podemos ver? El superficial. Y vamos a ver si está aquí. Es en una de las dos manos que está. Me parece que es allá. Aquí está dañado. Sí, allá está. Está suelta la arteria, pero está completo el arco palmar superficial de la mano. Es esto de acá. Esta era la ulnar, pueden ver que venía por esta cara, miren que se le ve la forma que venía medialmente. Y aquí ya sería el arco palmar
superficial. Arco arterial, hay que decirle arco arterial, palmar superficial. ¿Bien? ¿Listo? Pueden tocar esto y verán que es una arteria. Tóquenlo. Miren, tiene luz acá. Y se siente cauchoso. ¿Bien? ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a tener de lo venoso de especial? Que cómo nacía el drenaje venoso. Hay venas también aquí. Recuerden que siempre las arterias profundas van acompañadas por venas. O sea, hay arco venoso también palmar superficial y profundo, pero no se pueden ver, eso se daña. ¿Cuál sí puede ver uno? Pues vamos a ver si está aquí porque yo creo que no estaba. Pero es el arco dorsal venoso de la mano, de donde nace la cefálica y la basílica. Entonces les cuento, no hay. Acabo de ver una de las dos, vamos a ver qué hay de él. Y esta es la cefálica, miren lo larga que es. Pero miren que viene del pulgar. Y si viene del pulgar, no puede dudar uno. Y viene del dorso de la mano, que luego gira hacia acá y se da por la línea deltopectoral para desembocar ¿en dónde? ¿Dónde desemboca la cefálica? ¿En la qué? En la vena subclavia. La basílica va a desembocar en la axilar, la cefálica en la subclavia. Acuérdense de eso, esas son las preguntas que yo saco, son las más sencillas. Entonces aquí antes de sacarse, aquí uno podría decir que es el arco venoso dorsal de la mano en este punto. Sí, no leemos la forma de arco que quería hacerlo porque está dañado, pero aquí en este punto tú no la llamarías vena estocefálica, toca colocarla por acá más o menos, sino acá, cuando está en el dorso de la mano, arco dorsal venoso de la mano. ¿Bien? ¿Sí? De pronto hay algunos mejores, no he visto en cuál está mejor la verdad, de pronto en el último esté mejor. Entonces ahorita que si alcanzamos vamos a irnos sobre. ¿Bien? Pero recuerden que uno la reconoce el arco dorsal porque allá nace la cefálica y pues si estuviera en este lado la basílica formando un arco. Por eso no está el arco, porque no está ni siquiera la basílica. Entonces, ahorita tratamos de buscar la basílica, que creo que no tiene los cadáveres. Ese sí creo que no tiene. No hay nada. Aquí no hay nada. Bien. Recuerden, por cada arteria va viajando una vena profunda. Y en la superficie, desde el dorso, vienen venas que son superficiales. Las superficiales desembocan, una en la subclavia, que ¿cuál era? La cefálica, y otro en la axila, o sea, en el axilar, que es la basílica. En cambio, las venas que venían llamándose ulnaro radial van viajando pegadas a estas. Entonces a veces nos toca dañarlas. Por aquí creo que había un pedazo, no, esta fue la de ahorita, donde uno a veces les ve un pedazo pegado a uno. Esto era, y ya está vuelto nada, ¿sí? Pero tú siempre vas a tener que, la vena que venía con esta que llamaba vena radial, y la vena que venía con esta que era la vena ulnar, van a formarte subiendo, porque es un sentido contrario, la vena braquial, que era la que veíamos acá, esta sí está acá. Y luego cuando cambie de región, va a llamarse de braquial a llamarse axilar, y así constantemente. O sea, nuevamente repito, la cuestión es diferenciar la región y recordar que en lo venoso es en el sentido contrario, porque es drenaje venoso. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Volvemos al corazón. Ya terminamos la parte superior, vamos a empezar hacia la parte inferior. Me dicen la hora, por favor, es que no trae el reloj. No, voy bien. Es que ayer se nos vimos cortados de tiempo. Y abajo de la aurícula, ¿recuerdan esto que era la aurícula derecha? Recuerden que las dos cavas drenan en la aurícula derecha, 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 chicos. Hay problemas de lateralidad. Que ya me has dicho 2 veces lo contrario. Yo soy ambidiestro, también debería confundirme antes más. Yo siempre tengo que saber cuál es la derecha y la izquierda. También, yo duré 11 años para entender cómo se movía el reloj. El reloj, pero el analógico, no el digital. El analógico no entendía. Y cada vez que me decían el sentido de las manecillas del reloj, yo me ¿es hacia allá o es hacia acá? También yo sufrí eso. Y todavía sufro de eso. Pero bueno. Bueno,
Recuerden que las dos cavas llegan a la aurícula derecha. Ya debieron de haber visto las venas y arterias pulmonares la clase pasada. Bien, ¿qué debemos ver aquí? Debemos ver cómo empieza a caer la aorta. Por favor, fíjense acá. Venía el callado y empieza a caer. Y en ese lugar, ¿cómo la llamarían ustedes? Aorta descendente, porción torácica. Muy bien, esa es la respuesta. No es decir aorta descendente, eso es media respuesta. Es aorta descendente, porción torácica, que muchas veces nosotros les decimos aorta torácica, pero es mejor decirle de la manera correcta. Si les preguntaran, irriga principalmente, ¿qué irriga ahí principalmente? La tráquea. Uno, la tráquea, muy bien, pero más que la tráquea, hay una cosa que está al lado de él, algo más al lado de él. No es que estés equivocado, pero hay algo que está. Ella viaja por el lado izquierdo y algo por el lado derecho va viajando cercana a ella, que lo empuja, ella lo empuja. Y no son las cavas, no son las cavas. Las cavas llegan muy anterior. Esto es en la columna vertebral. El esófago, yo les había dicho que hacia el lado, ahí en blanco, cójanlo, siéntanlo. Eso es el esófago. Entonces, de primera entrada, lo primero que irriga es el esófago. Cójanlo en serio, porque luego no. Si usted lo siente y sabe cómo se siente el esófago y la aorta, sabe que es la diferenciación. Y uno puede preguntar esófago, ¿no? Que es una relación de la aorta. Entonces, aorta torácica durita, ¿no? Y el esófago como más planito, porque ya es una bíceps. Bueno, ambos son bíceps. Vasos son bíceps. Está muy chiquito. Entonces, primeras arterias que saca, esofágicas, o sea, el esófago. Segundo, todo lo que dijo el compañero, bronquios, los pulmones sí no, los pulmones la irrigación es diferente. Pero bronquios sí, tráquea sí, Músculo intercostal. un poco de lo que es faringe, músculos Médula intercostales. espinal. ¿Sí? Médula espinal. Y médula espinal que les dije, porque saca unas ramitas que vayan en la zona intercostal que se va hacia la médula espinal. Muy bien. Listo, todo eso lo he hecho en clase, muy resumido. No les he dicho nombres de cómo se llama cada una de esas arterias, solo las intercostales y al menos. Aquí hay una vena, miren, esta es la vena intercostal. La arteria es que está muy espichada. Acá esto es un paquete, hay vena, arteria y nervio. Esta es la arteria. El nervio es el de más abajo, vienen en orden. Vena, arteria y nervio. El amarillo quedó entre lo que es arriba la arteria y lo que es abajo el nervio. ¿Sí lo ven? Se ve una hendidura, ¿no? Entonces esto de acá es la... pucha, me chuse con la costilla. Esa es la arteria. Rosado y morado son vena ahí, arteria intercostal posterior. Existen anteriores, pero es que no se ven, entonces no se las preguntamos. ¿El nervio se supone que es el que está súper oscuro? ¿El qué? ¿El que está súper oscuro? Sí, esos son coágulos. Esa es la vena. Ah, o sea, esto de acá es la vena. Lo otro es la arteria. Y el de más abajo, que lo coloco con azul oscuro, es el nervio. Paquete neurovascular intercostal posterior. Hay también anterior, pero como no está la rama, no lo preguntamos ni les hablamos de eso. ¿Dónde drenan las venas? Yo les dije hace un ratico. En las ácidos. En las ácidos. ¿Y de dónde vienen las arterias? ¿Por qué quedó pensando? ¿Dónde vienen las arterias intercostales? ¿De qué? Dilo. De la aorta. ¿De la aorta qué? Aorta Torácica, completo, porque aorta arriba o aorta abajo, ¿cuál de las dos? ¿Por qué dudan? Acabamos de decirlo. Es que aquí están sueltas, porque esto ya se ha movido para levantar y ver otras cosas. ¿Sí? Bueno, sigo. Entonces, ¿en qué momento deja de llamarse aorta torácica? ¿En qué momento? Exactamente qué parte del diafragma, yo lo dije, que tenía un nombre, el hiato diafragmático. El hiato es este agujero que está acá. Tienen que van a ver mi dedo cómo sale ahorita. Ah, no, me toca con las pinzas. Pero mejor que con la pinza, con el asa. Ya salió, ¿sí? O sea, ahí tienes hacia atrás, pasando de lado y lado, un agujero natural que se llama el hiato diafragmático. No le digan agujero porque el profe lo regaña. Hiato diafragmático. Hiato diafragmático.
¿Y qué más pasa por ahí? Ya les dije que no solo pasaba la aorta, sino que más la cava inferior y otras estructuras como el esófago y el nervio vago, que ya habían escuchado ustedes de yo les dije eso. O sea, pasan las estructuras que siguen su viaje desde el tórax hacia el abdomen o del abdomen, como la cava, hacia el tórax. Bien, la aorta entonces se va a llamar aorta abdominal. ¿En qué lado la busco? En el lado izquierdo de la columna vertebral. Miren a ver la cava de este que se mueve un poco. Esto va así, mira. Miren la de acá. Aorta, me bajé mucho, ¿no? Pero es para mostrarlo. Aorta y cava. ¿Cava qué? Inferior. Función de la cava inferior si se les preguntara. Diga dos estructuras que drenan. Riñones, pero a los riñones todavía están más arriba, todavía no los ha drenado. Si estuviera más arriba, sí. Si estuviera en el corazón, sí dice riñones. Todavía no. ¿Qué drena? Ahí. ¿Intestino los drena? No. Porque el drenaje de los intestinos les dije que eso es especial, es con el sistema porta. Y eso es al hígado directamente. Drena miembro inferior y pelvis en ese punto. Ya alcanza a drenar ya gónadas, ahí es, pero gónadas solo del lado derecho. Yo les dije, la gonadal derecha drena en la cava, pero la izquierda no, porque lo haces en la renal izquierda. Drena la gónada del lado derecho. Seguimos en el abdomen, ¿no? Sí, estoy en el abdomen, solo que la dejé bien abajo, porque hay que saber en qué momento yo estoy. Si estoy muy abajo, más arriba. ¿Este es un riñón? Este es un riñón y mira que todavía no lo ha cogido para drenar. En este punto todavía no lo ha drenado. ¿Señor? ¿Por qué está tan arriba? No, los riñones están bien arriba. Están entre T11 y L2. Y esto es L3. Bueno, sigamos. Entonces, cava inferior y aorta abdominal. La aorta abdominal va a sacar varios componentes principales que les nombré. De esos no se ve uno, los gonadales. O sea, las arterias gonadales no se van a ver. ¿Se acuerdan cuál es el primero? ¿El qué? ¿El tronco qué? Tronco celíaco, muy bien. Ya sé quién me está sacando los 5. Mírenlo acá, véanlo. Se reconoce porque tú ves ramas que van, por ejemplo, ¿qué irriga el tronco celíaco? Estómago, páncreas, vaso, hígado, inicio del intestino grueso. No. Duodeno. Duodeno. Intestino grueso nada que ver. Duodeno. Todo lo dijiste bien hasta ese punto. Entonces mírenlo ahí y miren si alguna ramita va para el estómago. Miren el estómago, que el estómago acá es este. Esto de acá es el estómago. ¿Sí le ven la forma de estómago? ¿Sí? Listo. Miren que ahí viene una ramita que llega a él. Este de acá. La gástrica izquierda. Yo les dije que no necesitamos ver esas ramas porque no las colocamos en la lista. Pero ven una que va para acá, una que va para el hígado. Ustedes háganlo ustedes. Háganle porque tenemos poco tiempo. Háganlo. No quiero verlos tocando. Izquierda. Hepática con ¿Cuál es la de acá, verdad? La hepática. O sea, la hepática está a la derecha. O sea, hepática para el hígado. Hepática Izquierda. si es común o propio. La común sí es Si para es la común, Así, eso, así. si es común, del hígado y duodeno y ¿Esta sería para? La de acá, la hepática. El hígado. depende del segmentico. Ya cuando son La otra, la gástrica. tronco celíaco, entonces es al inicio, cuando tú ves que nacen todas las ramas. forman las tres. ¿Sí? ¿Cuál sería la segunda? Que está mejor allá, pero el problema es cuando están con intestinos. La mesentérica. Miren la mesentérica superior, yo no les conté en clase, pero ella pasa por encima de la renal izquierda. Tú ves la vena renal izquierda aquí y ves cómo pasa por encima de ella. Los dos blancos. El blanco que está pasando por encima es la arteria mesentérica superior. Y el blanco debajo es la vena renal, que sí se nota cómo va hacia el riñón. Entonces uno la reconoce porque esa es la posición de ella. Allá se reconoce en esos porque lo ves agarrando el intestino delgado. Y aquí intestino delgado sería, esto es grueso, esto es delgado, este es delgado. Es que está súper enredado. ¿Dónde lo metieron? Acá, esto es delgado.
y este es grueso. Tú en el grueso ves unas bolitas de grasa, estas bolitas de grasa, especialmente en el de allá o el otro que hay para hacer las preguntas. En cambio en el delgado no le ves grasa, le ves una capa en la mitad que se ve grasosa, eso es lo que llama el mesenterio. Por eso se llama mesentérica superior, porque va a irrigar primero el mesenterio y luego el intestino delgado. Bien, ¿sí? La mitad derecha del intestino grueso. Irriga el intestino delgado, pero ¿cuál es parte? Yeyuno y ilio. Y la mitad derecha del intestino grueso, como está diciendo el compañero. Lo voy a organizar. Eso es parte digestivo, que ya es para el próximo previo, pero miren aquí el grueso. Ustedes lo coloco en su posición. Uno empieza en el lado derecho con el ciego y el apéndice. Mírenlo aquí, el apéndice vermiforme, porque el apéndice es cualquier cosa. Viene el ascendente, genera como una curva, y viene el transverso. Mostrar si es esa la curva de este. No, es esta de acá. Esta es la curva, o esta es la de acá. Espera, creo que lo veo raro. Eso que lo he cogido más veces y cada vez. Acá hay una curva y la otra donde quiero. Acá. No. Entonces sí es esta. Es que está muy larga. A ver. Esta es la curva de un lado y la otra. Ah, ya la vi, sí. Este aquí sube, se forma el transverso y luego viene el descendente y luego sigmoides. El sigmoides está enredadísimo también. Pero tienen que saber que el sigmoides, el intestino grueso, porción descendente, mitad izquierda, y el recto superior son irrigados ya es por otra arteria que es la mesentérica inferior. Ya vemos eso. Espero que necesito organizar esto. Está súper enredado. ¿Quién se puso a hacer esto? Aquí ya apareció irrigado y se enredó con los uréteres. Feo, que no encuentro dónde hizo el enredo. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, mesentérica superior. Bien, luego de la mesentérica superior, ¿cuál venía? Las renales. Y tuve tanto las venas renales como las arterias renales. Se nota porque, miren aquí una vena renal. Tiene forma de T, ¿no? Tiene ambos, sí, ambos tienen, perdón, esa es la arteria renal. Y aquí con estos voy a señalar más bien las venas renales. Entonces la vena renal derecha está rota, la rompieron. Esta es la derecha, pero vean que era cortica, mientras que la arteria era larga. Miren el rosado y el blanco acá, el morado, perdón. Morado es la arteria. ¿Cómo sabes que es la arteria? Porque si lo sigues ves que viene de la aorta La abdominal. arteria es la larga y la vena es corta, Y el ¿verdad? blanco es la vena, Está roto literal. porque ves que llega hacia la cava inferior. Para la derecha. Para el lado derecho, ¿la vena es larga o corta? Para el lado derecho, corto. Corta, muy bien. Y la arteria es larga. larga, como se está viendo ahí. Para el lado izquierdo se invierte. Al revés. La arteria es corta y la vena es larga. Vamos a ver qué pasó, porque esto es lo que los daña. Se ponen a enredarlo y cuando se tira, pues se termina dañando el resto que hay. Y sigo sin encontrar cómo quedó enredado esto. Esto ahora sí, acá, uy, al fin. Bien, esto es el ureter. Entonces pues, lo coloco en su posición, esto va así. Esto lo cortaron fue hacia adelante, porque la vena queda anterior, que yo les había dicho, y la arteria queda posterior. Y mira, ¿notan la diferencia de la vena y la arteria? Es que hace esto que yo les decía, que cuando hay variaciones las ahorcan, y eso es malo para los riñones. Entonces miren, la arteria es esta, ¿sí la ven? La arteria renal izquierda y la vena renal izquierda, súper larga, ¿no? Porque viene de la cava que está en el lado derecho. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente componente arterial y el último de la aorta abdominal? Muy bien. Entonces, ¿por qué necesitaba desenredarlo? Porque yo sé que aquí se había soltado y este es el agujerito de ella, que es este de acá. Este es el agujero de él. Pero yo tengo el pedacito para unirlo y para que vean cómo es. Pucha, y aquí también está enredado entre sí mismo. Esto es sigmoides. Meto por acá este pedazo. Y acá debe estar en este pedazo el fragmento. Miren, si no, este es, no, sí es. No, eso no es. Acá sí está, miren. Entonces uno aquí la une nuevamente. En otros está así también. Y tú ves cómo iba a irrigar primero, sigmoides, pero asciende para irrigar luego hacia arriba
el intestino grueso, porción descendente, exacto. Y hacia abajo el recto. Entonces tú ves esto que es el sigmoides, esto es el sigmoides, esto acá. El grueso que estaba por acá arriba, es que ya empiezo a enredar más. ¿Esa cuál es? Esta es la mesentérica inferior. Esa va acá, va hacia el lado izquierdo, la ves yéndose hacia el lado izquierdo como lo estoy colocando. Y ves ramas que bajan como esta que va para el recto, esta que va para el recto, y otras que suben que sí están dañadas, que se van para el intestino grueso, porción descendente y mitad del lado izquierdo, del transverso. Bien, ese está acá. Pero es que es bastante enredado, ¿no? Mira. Entonces, recuerden lo que irriga la mesentérica inferior. Mitad izquierda del grueso, sigmoides y mitad superior del recto, porque no irriga todo el recto, solo la mitad superior del recto. El resto lo hace la ilíaca interna. ¿Bien? ¿Sí? Yo, claro. Bien, llegamos a la división. Para uno es la unión y para otro es la división, que es a nivel del promontorio, que es la unión del E5 con el hueso sacro, S1. Entonces, compañero estudia bastante, eso es bueno. Entonces tú vas a ver cómo vienen las dos ilíacas comunes, más alfileres para yo poder diferenciar y colocar colores iguales al menos. Entonces las dos de azul, que son las venas ilíacas comunes para formar la cava inferior, pero la arteria se va a dividir en dos ilíacas comunes, mírenlas ahí. Entonces si uno pregunta, función de la vena ilíaca común, drena pelvis y miembro inferior, pero ¿de qué lado? Depende de la ilíaca, ¿no? Porque ahí hay dos, ilíaca del lado derecho y ilíaca del lado izquierdo. Si uno dijera aquí cava, pues tú dices, drena miembros inferiores porque son todos, y pelvis. Es que es para que vean la diferencia, porque aquí se divide, aquí venían individuales y drenan individualmente, aquí ya drena pues todo. Y lo mismo para la arteria aorta, que aquí pues sería irriga miembro inferior y pelvis, pero aquí sería derecho e izquierdo. Recuerden que es vena ilíaca común y arteria ilíaca común, porque luego vas a ver cómo se dividen las dos. Lo que pasa es que la vena ya no se ve eso, ya no la alcanzamos a ver. Muestra a ver. Pero van a ver una que va hacia arriba de la arteria y otra que se profundiza. ¿Sí la ven ahí? Sí. La interna y la externa. Aquí está la externa y acá está la interna. ¿Y cómo? Izquierda. De izquierda o derecha. Se forma una vena ilíaca externa derecha y una vena ilíaca interna derecha. Igual para el otro lado, pero izquierda. ¿Sí? Si fuera la externa, ¿qué irrigaría? Miembro inferior. Y si fuera la interna, cavidad pélvica no más. Cavidad pélvica no más. ¿Bien? ¿Las gónadas son irrigadas por ellas? No. Recuerden que yo les dije, irriga la interna todo en la pelvis, excepto las gónadas. No, porque las gónadas las gonadales vienen es de la aorta abdominal, por debajo de las renales. Está bien arriba. Sino que es una arteria larguísima. ¿Y por qué son largas? Porque el cuerpo es sabio. Solo les cuento como curiosidad, y van irrigando el uréter de paso. Primero van irrigando el uréter y luego irrigan las gónadas abajo. Entonces, utilizo una estructura para irrigar de una vez dos cosas. Es por eso. ¿Bien? Entonces, las venas ilíacas acá, la interna y la externa, vamos a ver si se ven. Esto no, esto es una que se llama sacra media. Mírenlas acá. Esta sería la vena ilíaca externa y aquí la interna. Por favor la ven porque está muy ocultas. Toca abrirlas un poco de lado. Pero se nota cuál se mete y cuál sigue. La rosada es la interna, ¿no? La rosada es la interna, la azul es la externa, ¿no? La interna es la que ves profunda, la rosada. Y el verde es la externa. Pregunta, ¿qué ven raro del viaje de la arteria y la vena? ¿Qué notaron? Que la arteria empezó a irse hacia adelante con respecto a la vena. Y ustedes les he dicho que la vena normalmente está encima de la arteria. Porque por eso luego aquí
La vena, cuando pasa el ligamento inguinal y al cambiar de nombre, tú ves más superficial la arteria femoral que la vena femoral, que yo les había dicho eso en clase. Es uno de los puntos peligrosos del cuerpo porque la arteria sale muy superficialmente, que les dije que ahora apuñalan ahí con corta uñas. ¿Por acá? Tan pronto pierna. pasa el anillo inguinal, que está formado por el ligamento inguinal, aparece la vena femoral, que ese punto hasta es doloroso porque En la está el parte de la nervio cadera. femoral también ahí. ¿Cuál es la femoral? Es en la parte de la cadera. Arteria femoral, vena femoral. Vamos, hagámosle porque nos toca terminar. Esta es la parte de la cadera, ¿sí? Claro, esto ya es, no, esto ya es O sea, miembro la inferior. arteria sigue O sea, siendo, pierna. la arteria sigue siendo más Esto ya es superficial. muslo, Muslo. pierna O sea, y acá. pie. Eso es en orden, muslo, pierna y pie. Y la primera que aparece, que también esto es el fémur, es la femoral. Y la vena que va subiendo, pues es la vena femoral. Bien, chicos, mucha atención. La arteria Mucha sigue siendo atención. más superficial que la vena. En ese punto la arteria con respecto a la vena está encima. No hablemos, y las dos son muy superficiales. Es un punto peligroso porque normalmente estas dos profundas viajan es entre músculos y aquí se liberan. Entonces a uno lo pueden apuñalar ahí muy fácilmente y desangrarse. Pero empiezan a esconderse cuando viajan por la cara medial y pasan este hiato. ¿Cómo se llama ese hiato? Mírenlo acá, por favor, véanlo, muchachos, porque si coloco un alfiler aquí, esto ya es otra cosa. Ese se llama el qué, ese agujero, el hiato de los aductores, que lo dije en clase. Y pasa de llamarse de femoral, háganse acá y lo ven, yo me hago allá para y pasa de llamarse de femoral a llamarse poplitea. El solo paso te dice que cambie de nombre, o sea, si el alfiler hubiera estado no ahí, ¿dónde quedó el alfiler? Ah, si hubiera estado es acá, son femorales, vena o arteria. Y si estuviera aquí, tú llamas es vena o arteria poplitea. ¿Cuál sería la vena y la arteria? Miren que la arteria se vuelve ahora en sentido contrario. Queda más hacia atrás y más superficial la vena. Ah, pero es el mismo color. La vena que es el esmeralda y la arteria que es el azul. Toca que lo toquen porque aquí como son tan gruesos se parecen mucho. Tóquenlo porque así sienten la diferencia. La vena que es el turquesa y el azul que es la arteria. O sea, la arteria se va más cerca del hueso y la vena más hacia afuera. Diferente a lo que estaban acá. Vuelven a estar en una posición como suelen estar las venas y arterias en otros segmentos. ¿Bien? Y en ese lugar por detrás se le llama la fosa poplitea. Pero no es que tú lo llamas poplitea por llegar a la fosa poplitea, es cuando pasa el canal o hiato de los adductores. O sea, a partir de acá. Por eso, es que este músculo se llama adductor mayor. Este es el adductor largo. Entonces, debido a que se forman entre ellos, lo llamaron el hiato o canal de los ADD, de los adductores, porque son los músculos que te cierran las piernas. Pasa de la poplitea. Pero antes de seguir aquí, recuerden que hay una vena larga que le llega, está dañada. Aquí está dañada. Pero esta que llega medialmente, ¿recuerdan que había una superficial que llegaba medialmente? Que viene desde el arco medial del pie. De las superficiales, de las que uno se puede ver en la piel. La safena mayor, que viene desde el arco interno del pie o medial. Y el externo vendría, es una que se llama la safena menor, que no la veo por acá. No veo ni la mayor buena en este lado. Los cadáveres que sé que están Profe, la en ese safena es menor este. es la única que llega a la fosa poplitea. No es la única, es la que drena en la fosa poplitea, porque tienes que llega aparte la tibial posterior, llega también lo que es esto, la tibial anterior y forman la poplitea. Entonces, pero estaba buscando aquí una safena a ver si hay. No, ya la vi que está cortada. Sí, está dañada. La mayor desemboca en la vena femoral. La mayor es la ¿Qué? La mayor en la femoral, la safena menor en la poplitea. Como pasa aquí, que la basílica drena es el axilar y una sí lo hace más arriba, que es la cefálica. ¿Bien? Sigo. La arteria tibial, esto es el esternón. La arteria tibial
vamos a ver por detrás una que se llama la tibial posterior. Primero por detrás y que luego saca la tibial anterior. Miren cuál es la arteria aquí, porque aquí está empaquetado. Esto es arteria y el otro es vena. Miren, por favor, esto sí toca que lo vean. ¿Cuál es la arteria? Este en otro, el azul. A ver, que vaya uno, me da cuenta. Y lo de aquí era la vena. Pero es que recuerden, son muy pegadas y aquí son muy difíciles de separar. Entonces tóquenlo y miren, toquen que el que está con el azul es como más cauchoso y el otro se aplasta. Háganle. Que ya vamos a terminar. ¿Esa dónde va? Es arteria, vena y nervio. Ahí son los tres. Arteria y vena tibial posterior. Tibial posterior. ¿Listo? ¿Sí? Entonces tú debes buscar ahora una que atravesó la membrana interósea tibiofibular y se viene por esta cara. Y son la vena y la arteria tibial anterior. Por detrás, no quiere decir que es la única que haya, pero es la más evidente. Hay otra que se llama fibular que les conté, pero es que esa sí no se puede ver. ¿Cuál se ve bien? Siempre la tibial posterior. Y por delante si ves solo una, arteria y vena tibial anterior. Aquí la arteria... Está pegado al nervio, ¿no? Sí, todo va viajando en paquetes, todo va viajando en paquetes. La arteria se nota cuál es, que es esta. Y la vena sí ya se desarmó. No, la vena ya no quedó. Solo está la arteria. Aquí solo está la arteria tibial anterior. ¿Esas de dónde bajan? ¿De estas? ¿De dónde viene la arteria tibial anterior? De la tibial posterior. No, tibial posterior. Se forma de la poplitea, la tibial posterior, y la tibial posterior saca parte de una rama que se va hacia adelante, que se llama tibial anterior. O sea, ¿cómo es eso? Venía la poplitea así. Forma la tibial posterior. Ella saca una primera rama que atraviesa la membrana interósea, que es esto. Esto duro de acá. Y esa que la atraviesa se llama la tibial anterior. Luego, un poco más abajo forma una que se va lateralmente por detrás y se llama la fibular, pero esa no la estoy viendo acá. Y luego continúa la tibial posterior hacia la planta del pie para formar las plantares, plantar medial y plantar lateral. Entonces vamos a ver si se ven esas dos. Yo no las vi ayer, las busqué en varios y no. Esto es nervio. No, plantar endonúcleo le decía al profe que no preguntemos nada de eso. Pero ¿cuál sí se puede ver? ¿Cómo venía la tibial anterior? ¿Sí? Y cuando llega aquí forma la arteria dorsal del pie. Ojo, la arteria, no es, todavía no he mencionado la vena. La arteria dorsal del pie. Por aquí yo la había visto el otro día. Está reventada acá. Mira que se soltó. No, es un músculo. Esto es nervio. ¿En este o en el otro pie? Arteria. Miren, aquí sí hay arteria y vena. Miren, arteria y vena. No, las dos tibiales. Ahí sí están todavía. ¿Sí las notan ahí las dos? Es que están muy blanditas, se daña mucho. Ahí la coloqué, sí. Y el nervio está entre las dos. Pero esta es la vena, esta es la arteria. Y la arteria que va a formar, cuando llega aquí, va a formar la arteria dorsal del pie. Esta de acá. Es que no se alcanza a ver, no sé si la alcanzan a ver ustedes. ¿Es una arteria? Esa es la arteria dorsal del pie. En cambio, la vena había nacido de una estructura que se llama el arco venoso dorsal del pie, pero es que no lo veo aquí, está horrible. Y acá tampoco. Entonces vamos a buscar en el último cadáver lo que nos falta, ¿es apenas? Sí, falta la venas. Pero ahí no se podría. O sea, aquí El No, azul no está está. acá. No está. ¿Señora? El azul está acá. Ah, gracias. Vamos al último, me lo han destapando, por favor. Hola, hola, amiguitos. Hola, amiguitos de YouTube. Estamos haciendo un tour por el anfiteatro. House tour. Vena, arco dorsal venoso del pie. Vamos a ver. Voy a cerciorarme. No, esto todo es arteria, yo lo veo muy duro. Voy a verificar. No, perdón, esa es la safena mayor, exacto. Entonces sí es arco. Es que está dura, mira, tócala. Está dura.
Entonces lo confunde uno con arteria, pero no, es totalmente la safena mayor. Porque miren que es larga y viaja por la cara medial del pie. Entonces esto es safena mayor. Y recuerden que ¿de dónde se formó la safena mayor? Del arco venoso dorsal del pie, que aquí sí está un poquito de él. Miren, ¿sí lo notan? Es que se dañó el resto, pero aquí estaba formando el arco, ¿sí? ¿Sí? Arco venoso Dorsal del pie. Que nace la mayor y la menor no la veo por ningún lado. ¿Dónde desemboca la mayor? Mientras miro si acá hay menor. En la vena femoral. En la vena femoral. ¿Y la menor en dónde? En la fosa poplitea. La fosa poplitea. Miren la menor aquí. Miren que esto es el arco de acá. ¿Sí lo notan? Miren, esto es nervio, esto es nervio. Esto es la vena. ¿Y esta por qué cara va? Por la cara lateral. Esto fue el pedacito que quedó de vena safena menor. Si tú la ves que viaja por la cara lateral, es la menor, luego coge posterior. Y si la ves que viaja por la cara medial como esta sí es la mayor y esta se nota por lo largo que es. ¿Sí? No llega ni siquiera a la fosa, o sea, se queda corta en A la fosa poplitea. la fosa poplitea. ¿Qué me faltaba aparte? La arteria, si estaba la arteria dorsal del pie. Aquí está la vena y arteria, perdón, solo está la arteria. Veo el nervio, la vena muy dañada. Y aquí sí se ve la arteria dorsal del pie. Esta de acá. Miren. ¿Sí la ves ahí? ¿Sí? Ahí la ven, pueden La tocarla. que forma la safena menor. No, esa es la arteria dorsal del pie, que viene de la tibial anterior. Yo les mostré la cefálica, ¿cierto? La que no encontré fue la basílica. No, la basílica ya hemos visto que están dañadas. Las basílicas sí están dañadas. Pero recuerden, con el viaje saben de todos modos, si viene del dorso lateral, perdón, medial, sería la basílica. Y si viene lateral, la cefálica. Y en el pie, si es lateral, es la safena ¿qué? Menor. Y si es medial, es la safena mayor. Y tienen que venir de los dorsos de ambos lados porque son superficiales. Viajan es por la piel. ¿Ok? Listo. Hasta ahí fue todo. Bueno.